Saludamos, como decíamos antes, a Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Usted recientemente, creo que el pasado viernes, pedía una tregua en la confrontación política hasta que pase lo peor de la pandemia para afrontar la tarea de reconstrucción. Precisamente eso lo decía en esa comisión de reconstrucción. ¿Cree que será posible? Bueno, en Europa estamos mostrando que es posible. En Europa tenemos un acuerdo, digamos, casi incluso a 5. Prácticamente todas las fuerzas políticas principales de Europa están... Tengo mucho retorno, no sé si se puede corregir. Pues vamos a intentar, a lo mejor es que le llega con un poco de retardo y con bastante potencia, sí, a lo mejor vamos a ver si lo conseguimos ecualizar. Y también a ver si es posible ecualizar el nivel de decibelios de la política española. Le preguntaba por eso, usted decía, en Europa es posible, ¿será posible en España bajar un poco el ruido, los exabruptos y llegar a algún tipo de acuerdo? A mí me gustaría pensar que sí. En Europa somos realmente los mismos actores los que estamos trabajando, el Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos, incluso más allá, y estamos consiguiendo esos acuerdos, estamos consiguiendo encajar los diferentes intereses. Por ejemplo, el plan de recuperación se votó en el Parlamento Europeo con 505 de los 700 votos, 5 grupos políticos a favor, y a mí me gustaría pensar que lo mismo es posible a nivel nacional. ¿Por qué no? Realmente nos enfrentamos a una crisis histórica, es la vez, digamos, desde la guerra civil, es la mayor crisis a la que se enfrenta España en términos de víctimas, de caída del PIB, en términos de desempleo que vamos a tener, y si en ese momento un sistema político no es capaz de encajar y de encontrar un punto común para hacer las reformas y para hacer los cambios que nuestra sociedad ha demostrado durante esta crisis que necesitamos, en educación, en sanidad, empleo, que vuelve a ser nuestro gran problema, administraciones públicas, los datos, todas estas cosas que hemos descubierto que no funcionan, si no ahora, ¿cuándo? Este es el momento de ese gran acuerdo. ¿Y qué se puede acordar entre gobierno y oposición en el momento actual? Yo en la Comisión de Reconstrucción planteaba un plan con 5 puntos en el que realmente tratemos de evitar los temas cuña, los temas que nos dividan. Los temas cuña son aquellos temas que los partidos usan un poco para hacer saltar el consenso y para enfrentar, ¿no? Esos temas yo proponía ponerlos aparte durante 6 meses, no hablar de todos estos temas que nos enfrentan y durante 6 meses buscar estos temas en los que creo que debería haber consensos amplios. Por ejemplo, igualdad de oportunidades en educación. Se ha disparado la desigualdad durante toda esta crisis porque sabemos que los niños con mayores ingresos pues tienen acceso a Internet, tienen acceso a iPads, etcétera, la brecha digital, mientras que hay niños que no han podido tener educación a distancia durante estos meses. Esta desigualdad de oportunidades es una constante de nuestro sistema educativo y se está convirtiendo en algo aún más grave durante estos meses. Ese sería un punto en el que todo el sistema político español debería estar de acuerdo. Por ejemplo, todos los niños deberían tener acceso a un iPad, toda España debe tener acceso a banda ancha y tenemos que hacer las inversiones necesarias para que si otra vez vuelve a pasar algo así, todo el mundo tenga acceso a la igualdad de oportunidades educativas. Pero mucho más allá de eso, hemos visto problemas en empleo, hemos visto problemas en sanidad que perfectamente el diagnóstico puede coincidir y perfectamente nos podemos poner de acuerdo. Creo que no debería haber problema al respecto si realmente se mirara con objetividad. Y de hecho, todos los grupos políticos cuando intervinieron después de mi intervención tuvieron acuerdo sobre la mayor parte de los temas en los que elaboré esa necesidad de pacto. ¿Y qué enseñanzas o propuestas o qué tipo de sugerencias nos deja esta crisis, la reflexión crítica de esta crisis? ¿Son más de corte liberal, neoliberal o socialdemócratas? Porque hasta el Fondo Monetario Internacional alababa en cierta medida las medidas como el ingreso mínimo vital, que siempre se ha considerado algo de tono más socialdemócrata que liberal. Bueno, vamos a ver, siempre en cualquier situación en la que necesita toda la sociedad actuar de forma conjunta, como una crisis sanitaria, como una guerra, etcétera, necesitamos una dirección central, eso no hay duda, y eso no quiere decir que cuando no se acabe la crisis volvamos a la misma situación en la que el Estado de Derecho y el equilibrio entre el mercado y el Estado y la sociedad, ese equilibrio entre esos 3 elementos vuelva. Pero sí es cierto que algunas cosas que nos ha mostrado la crisis requieren que desde la Administración central se tomen medidas y desde las administraciones autonómicas para remediar
ciertas desigualdades de oportunidades que hemos visto y para remediar, digamos, reacciones muy poco decididas de algunos partes de nuestra administración. Y en particular creo que el sistema sanitario ha demostrado que nuestros profesionales son muy buenos, que tenemos capital humano, que tenemos sanitarios, enfermeros y enfermeras, médicos, etcétera, pero que nos falta capacidad de gestión y capacidad de gestión de datos. En el mundo se habla del Big Data. En España el Small Data, digamos el data pequeño de sumar número de fallecidos, número de contagiados, nos está superando, ¿no? En ese sentido hay mucho que hacer ahí. Ese nivel de inversión del que va a ser posible que disponga España gracias a las ayudas europeas, 140.000 millones, gran parte, más de la mitad, a fondo perdido, las otras con créditos blandos o a devolver en casi 10 años. Ese nivel de inversión, 140.000 millones, en su opinión, ¿cómo tendría que afrontarse desde el Gobierno de España? Sí, realmente esa es la gran oportunidad, ¿verdad? Europa, todas estas carencias que estamos observando, nosotros no tendríamos recursos para enfrentarnos a ello. Pero Europa nos está poniendo encima de la mesa una oportunidad de oro. Nos está diciendo, presentadme un plan de reformas, presentadme un plan de reconstrucción y se financiará desde Europa. Entonces, realmente esa es la gran oportunidad de hacer las reformas y las transformaciones que nuestro país tantísimo necesita. Y creo que hay un camino para el Gobierno y la oposición, para esta Comisión de Reconstrucción, para gastar este dinero de una manera que beneficie al conjunto de los españoles y que permita hacer ese paso al siglo XXI. Yo les decía a los diputados algo que creo que es muy importante. Alcoa y Nissan nos demuestra que la reconfiguración de la economía global no necesariamente va a beneficiar a España, que perfectamente se reconfigura la economía global y nos deja fuera, si no creamos la confianza en nuestras instituciones, en nuestra economía, etcétera, que necesitamos. Entonces, esta es una oportunidad muy grande y también una amenaza muy grande. Si España no tiene este clima de consenso y no genera esta confianza de que sabemos hacia dónde vamos y tenemos claro cómo vamos a gastar este dinero para hacer esas reformas que nos hacen falta, quizás nos podemos encontrar con que el siglo XXI nos deja de lado. En lo básico de la lucha contra lo más importante del COVID, o de la COVID, de la pandemia, en lo básico, ¿el Gobierno ha acertado o se ha equivocado, en su opinión? Creo que se han tomado las decisiones casi siempre con retraso. Creo que ha habido un exceso de confianza al principio y ha habido siempre un deseo de que en vez de la epidemia nos una, meter cuñas y tratar de separar y tratar de dividir. Creo que eso ha sido un error. Creo que si el Gobierno se hubiera sentado en la mesa desde el primer día, hubiera hecho un acuerdo amplio sobre cómo vamos a ir tomando estas medidas, hubiera estado informando constantemente a la oposición, creo que hubiéramos evitado muchos de los problemas a los que nos hemos enfrentado, en particular la división me parece gravísima. Creo que España es única o es uno de los pocos países en Europa, fuera de Europa, fuera de la Unión Europea tenemos el Reino Unido y Estados Unidos y también Brasil y México en los que sucede lo mismo, en las que se produce este enfrentamiento, este intento de politización de cada decisión, cada paso que se da. Y creo que esto está siendo muy, muy costoso para España, porque realmente necesitamos poder enfrentarnos a todo esto unidos. Y creo que ahí el Gobierno tiene una responsabilidad importante al no tratar, y no creo que la tenga solo el Gobierno, que quede claro, pero creo que el Gobierno tiene una responsabilidad importante al no tratar de bajar el tono dialéctico, al no tratar de buscar ese consenso continuamente desde el primer día. ¿Cree que se hace más hincapié en el ruido en el Gobierno que en lo que escuchamos también de la oposición? Creo que en todas partes se está haciendo en España demasiado hincapié en el ruido. Creo que en un momento tan trágico, tan duro para nuestro país, económicamente, sanitariamente, etcétera, el estar con estas cosas con las que estamos, las noticias de portada son siempre políticas. Es curioso, o sea, no es cómo nos enfrentamos a este problema, cómo, y hablan los expertos, etcétera. Siempre son las mismas luchas políticas que llevamos viendo años, ¿no? Y creo que por los dos lados, y esa es un poquito mi petición de tregua, por los dos lados es importante, y Ciudadanos en ese sentido está haciendo
toda su parte, creo que nadie lo puede negar, de los dos lados bajar este clima de tensión, me parece esencial. Una última o doble cuestión por mi parte y luego le preguntarían Bieito Rubido y Jesús Maraña. Le tengo que preguntar como cargo de Ciudadanos por la situación interna en la Comunidad de Madrid entre PP y Ciudadanos, los socios de gobierno. ¿Cómo asiste a este conflicto duro ya entre consejerías de distinto signo? El origen estuvo en las residencias de Madrid, no se ha hecho todo lo bien que había que hacerlo, es necesario más control de lo público en las residencias, como ve también la derivada política dentro de los dos partidos en la Comunidad de Madrid. Bueno, creo que en general las comunidades autónomas en las que ha trabajado Ciudadanos han funcionado muy bien, que ha habido un esfuerzo, se han enfrentado en muchos casos a algunos de los peores brotes de pandemia, Castilla y León y Madrid, por ejemplo. Creo que se ha trabajado como se tenía que trabajar, creo que en Madrid se hicieron las cosas antes de que el gobierno central las hiciera. Y yo creo que, sin conocer los detalles internos, sinceramente mi trabajo es en Bruselas y mi trabajo es en la Unión Europea, pero mi impresión es que el trabajo se ha hecho bien en un contexto muy duro, muy difícil, tanto en el Ayuntamiento, donde Begoña Villacís trabajando con el alcalde, como en la comunidad autónoma, y creo que, bueno, que conflictos a veces surgen cuando hay una situación tan grave y espero que se superen cuanto antes, sinceramente. Turno para preguntas. Bieito Rubido, te escucha Luis Garicano. Sí, hola, buenos días, señor Garicano. Hablaba usted de un plan de reformas. Y en ese plan de reformas para que la Unión Europea nos apoye en lo que puede ser la recuperación de esta situación económica que estamos viviendo, una sería la reforma laboral, pero aquí en España precisamente la coalición de gobierno, y acabamos de oír al vicepresidente Iglesias, ha dicho abiertamente que la reforma laboral estaba firmado el dar marcha atrás. ¿Qué tipo de situación laboral es la que nos aconsejan en la Unión Europea y qué tipo de situación laboral es la que ustedes desde Ciudadanos plantean? Efectivamente, las marchas atrás no son la solución para nada. De hecho, hace 2 semanas le preguntaba al comisario Dombrovskis qué le parecían estas declaraciones y este acuerdo Bildu-PSOE para derogar la reforma laboral y se echaba las manos a la cabeza. Decía, bueno, la Comisión Europea tiene claro que hay que hacer más reformas, no retroceder en las reformas. El mercado laboral español claramente no ha funcionado en esta pandemia como no ha funcionado en el pasado. La reforma laboral del mercado del Partido Popular dio un paso adelante en el sentido de permitir que la adaptación de las empresas a la situación laboral no fuera cerrar y simplemente, sino que hubiera otros mecanismos de adaptación. España es un país único en eso, donde no se adaptan los horarios, no se adaptan las jornadas, no se adaptan los salarios, sino que simplemente se despide a la gente, y eso, la reforma dio pasos adelante. Hay que seguir mejorando el mercado laboral, no volver a la situación del mercado laboral con el presidente Zapatero, en la que se disparó el paro de una manera tan salvaje. Creo que nadie puede querer volver a ese pasado. España es un país único, hemos tenido 3 veces desempleo por encima del 20%, ningún otro país lo ha tenido y vamos camino de la 4ª. Algo raro hay en nuestro mercado laboral y volviendo hacia atrás no se va a remediar. No nos queda tiempo para más, tenemos más asuntos que tratar. En cualquier caso, Luis Garicano, diputado de Ciudadanos, como siempre, muchísimas gracias por atender a la televisión pública. Muchísimas gracias, es un placer.